bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Y no voy a salir igual. Say, I'm not going to leave this place the same. No puedes salir igual. You can't leave the same. Igual cuando vas a un restaurante, The same when you go to a no sales restaurant. igual. You don't leave the same. Hay libras de más. There's a couple more pounds Hallelujah. added. Hubo algo que se manifestó. There was something that manifested. Sí. Aleluya. Si tú comes, If you eat, va a suceder algo en tu espíritu. something's going to happen in your spirit. Amen. Y ese algo que va a suceder en tu espíritu And that's something that's going to happen in your spirit. es algo que Dios va a hacer It's something God will do si nosotros if we permitimos a Él que lo haga. allow Him to do it. Sí. Aleluya. Hallelujah. Quiero invitarte a que I want to invite you te prepares to be prepared para lo que Dios está haciendo ya en la humanidad. for what God is doing in humanity already. Amen. Amén. Amen. Y la iglesia And the church somos nosotros. is us. O sea We que are. Dios lo va a hacer a través de nosotros. So then that means God's going to do it through us. ¿Sí? Pero es muy importante But it's very important que reconozcamos to recognize a la persona del Espíritu Santo. the person of the Holy Spirit. ¿Por qué? Why? Porque Jesús, Because Jesus, a través del Espíritu Santo, through the Holy Spirit, nos revela a nosotros reveals to us su verdad. His truth. Algo que va a empezar a hacer la persona del Espíritu Santo Something that the person of the Holy Spirit is going to begin to do es revelarte la cruz is to reveal cuando the Cristo murió en la cruz. cross when Jesus died at the cross. ¿Por qué? Why? Porque se toma tan a la ligera Because it's taken so lightly, la muerte de Jesús en la cruz the death of Jesus at the cross, que no se cree lo que Jesús hizo ahí, that is not belief for what was done there, porque no se ha revelado por la persona del Espíritu Santo. because it has not been revealed by the Holy Spirit. Wow. Una vez Once que el Espíritu Santo te revele the Holy Spirit reveals to you la realidad de la muerte de Jesús en la cruz, the reality of Jesus at the cross, todo lo que Jesús logró en esa cruz everything He accomplished in the se cross te va a revelar. will be revealed. Mientras no. Meanwhile, not. Ahí andamos con cursos de 5 pasos para aprender a obedecer. There's some with courses of like 5 Aprende a steps on how to recibir. obey, or just learn to receive. How to receive. Sí. Hay tantas cosas. There's so many things. ¿Por qué? Why? Porque esa realidad no está revelada a tu espíritu. Because the reality hasn't been revealed to the Spirit. Recuerda que Dios es espíritu Remember, God is Spirit, y que tú eres espíritu and that you are Spirit, y que vives en ese cuerpo. and that you live in that body. Es un cuerpo temporal, It's a temporary body, pero el espíritu no. but not the Spirit. Lo que ahorita captes del reino de Dios Whatever you capture from the kingdom right now, va a ser por el Espíritu it's going to Santo. be by the Spirit. Porque si ves ahorita Because if you see right now, multitudes de personas multitude of people, genuinamente genuinely, nomás queremos los beneficios they only want the benefits de Dios, of God, no vivir la vida de Dios. but not to live the life of God. Y el propósito a lo que Dios vino And the purpose that God came to es que do tú y yo viviésemos la vida de Él, is for us to live His life ¿sí? Amen. Como hijos de Dios. as His children. Aleluya. Amen. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Ponte de pie. Stand to your feet. Di conmigo, Señor Jesús, Say with me, Lord Jesus, gracias. thank you. Sé que has muerto por nosotros. I know that you have died for us.
Pero hoy queremos But today we want que tu precioso Espíritu Santo for the precious Holy Spirit nos muestre demonstrate esa realidad que tú viviste the reality that you have lived en la cruz del in the Calvario. cross of Calvary. Sé I know que a cada persona que el Espíritu Santo le muestre la cruz, that every person that the Holy Spirit la demonstrates muerte his de cross, Jesús en la cruz, of the death of Jesus at the cross. su pasión, puede sentarse, su You can sit pasión, down. Their passion, su deseo, their desire ya no va a ser el mismo que tenía antes. will no longer be the one that they had before. Hay una transferencia de intereses. There's a transfer in interest ¿Por qué? that is different. Porque Why? ahora van a ser los intereses de Dios en tu vida. Because now they're going to be God's interests in you. Wow. Aleluya. Hallelujah. Diga los intereses de Dios. Say God's interests. Ve conmigo ahí a la palabra de Dios, Go with me to the Word of God. a Juan 16:13. John 16:13. Dice la escritura The scripture says, en el versículo 13, verse 13. pero cuando venga el Espíritu de verdad. However, when He, the Spirit of truth, has come, Juan 16:13. John 16:13. Aleluya. Dice la escritura, pero cuando venga el Espíritu However, when He, the de Spirit verdad, of truth, has come, Él os guiará a toda verdad, He will guide you into all truth. porque no hablará por su propia cuenta, For He will not speak on His own authority, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber las cosas que habrían de venir. but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. ¿A quién les estaba diciendo esto Jesús? Who was Jesus saying this to? Jesús estaba hablándole a un pueblo Jesus was speaking to people que fueron testigos de la muerte de Él. that were witnesses of His death. Ellos presenciaron la muerte de Jesús. They were present while Ellos the lo death vieron of morir Jesus. en la cruz. They saw Him die. ¿Lo puedes ver? Can you see it? Si tú no ves If you don't see lo que ellos vieron what they saw en el Espíritu, in the Spirit, ¿sí? Pero me podrás decir, solo basta con que yo crea con el corazón que Jesús es mi Señor. but maybe some will say, well, it's enough for me to believe in my heart that Jesus, Sí, I have received Him in my heart. sí, pero necesitas saber Yes, but you need to know la realidad de Jesús. the reality of Jesus, No la realidad de enseñanzas o teorías not reality of teachings o tus circunstancias personales. or your own personal circumstances. ¿Por qué? Why? Porque siempre va a haber un pero para Jesús cuando tú no tienes Come on. revelado Because there's always going to be a but when you have not la muerte de been Jesús en la revealed cruz. the death of Jesus in your spirit. That's good. ¿Lo ves? Ahora, Now, tenemos personas we have people que creen who en believe Jesús, in Jesus. creen en la persona del Espíritu Santo, They believe in the person of the Holy han Spirit. recibido el don They've received the gift de hablar en otras of lenguas, speaking in other tongues, pero no se les ha revelado la muerte de Cristo. but the death of Jesus has not been revealed. Come on. ¿Por qué? Why? Porque suceden casos Because there's cases inexplicables en personas que dicen, happen. ¿cómo es posible que esta persona that is unexplainable and say, well, how is it that in this person haya hecho tal cosa? had done such thing? ¿Por qué? Porque no había en ella, en esa Because persona, there was not in that person la evidencia de Jesús en the la cruz. evidence of Jesus. Toda persona que genuinamente tiene un encuentro personal con Jesús Every person who has an encounter with Jesus, jamás vuelve a ser they igual, are never the same, sin que nadie le tenga que estar diciendo cambia.
without no one having to tell them you need to change, sin que nadie le tenga que decir cuál es la voluntad de Jesús. without anybody telling them what the will of God is. Porque existe una verdadera relación entre esa persona Because a true relationship exists between that que person nació de nuevo, that was born again, genuinamente, genuinely, y tuvo una experiencia con Jesús and had an experience with God y la persona del Espíritu Santo. in the person of the Holy Spirit. La persona del Espíritu Santo The person of the Holy Spirit empieza a tratar con esa persona. begins to deal with that person. Mira lo que dice la Escritura Look at what the scripture says en el versículo 13. in verse 13. Estamos leyendo Juan 16:13. We're reading John 16:13. Aleluya. Hallelujah. Él os guiará a toda verdad. That he shall guide you into all truth. Tú puedes decir Jesús es la verdad. You say Jesus is the truth. Sí, ¿y por qué no creemos lo que hizo Jesús en la cruz? So then why don't we believe what Jesus did Si at Él the es la cross? verdad. If he is the truth. Es una necesidad que el cuerpo de Cristo se le manifieste en su espíritu una revelación de lo que es la muerte de Jesús en la cruz. It's needed for a revelation of what Jesus did at the cross to be revealed in the hearts of the people. Va a venir un temor A fear will come. diferente, A different fear will come. un honor y un respeto A diferente. different honor, respect. ¿Por qué? Porque tú y yo cuando nacemos de nuevo, Why? Because when you and I are born again, nacemos en el espíritu, we're born in the Spirit. ¿sí? Y cuando nacemos de nuevo, And when we're born again, somos una nueva criatura. we are a new creature. Todos aquí lo repetimos cada servicio, 2 Corintios 5:17. We repeat it all here, 2 De Corinthians modo que si 5:17. alguno está en Cristo, Therefore, if any man be in entonces Christ, la nueva criatura a new creature tiene que saber cómo conducirse needs to know how por to el Espíritu conduct Santo. themselves by the Spirit. ¿Entiende? You understand? Dios es espíritu God is Spirit. y tienes tú una manera de conducirte, And you have a way of conducting yourself, guiado por led by el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Entonces, ¿por qué no guía a multitudes de personas el Espíritu Santo? So then why doesn't the Holy Spirit guide ¿Cuál es millions la of people? razón? What is the reason for Él, it? él está esperando tener contigo una verdadera relación. He's waiting to have a real relationship with you. ¿Sí? Él quiere guiarte al plan de Dios He wants to guide you to God's plan en cada paso que des en esta vida. in every step that you do in this earth. Tú no viniste ni yo vine a hacer lo que quisiéramos. Neither you and I came to do what we wanted. Todavía estábamos muertos We were still dead, y nos compró. and He bought us. ¿Con qué nos With compró? what did He buy us with? ¿En dónde derramó esa With sangre? His blood. And where did He pour that Ya te blood? estás acercando al precio que pagaron por ti Are you seeing the price that they paid for you y por mí, and for me? para que tú pudieras ahora So that you now tener como prioridad have as priority saber oír la voz del Espíritu to Santo. know to hear the voice of the Holy Spirit. ¿Entendió? Aleluya. Hallelujah. Ahí dice, yo no inventé, ahí está escrito. I didn't invent this, it's written. Estamos leyendo Juan 16:13. We're reading John 16:13. Porque no hablará por su propia cuenta, For He will not speak in His own account, sino que hablará. but He will speak. Fíjate bien, va a hablar. He will speak. Quiere decir que tú vas a oír. Meaning you're going to hear. ¿Y qué pasó? And what ¿Por qué no happened? oímos? Why don't we hear? ¿Por qué no oímos? Why don't we hear? ¿Por qué no oímos? Why don't we hear? ¿A qué se debe que no oímos? What does it owe to that we don't hear? La falta de tener The lack of having comunión con Él, communion with Him. más More, tenemos comunión con las cosas de nuestra agenda we have more communion with the things of our own agenda que la agenda de Dios. than God's agenda. Come on. ¿Entiende? You understand? Yo voy a estar orando
I'm going to be praying para que se nos revele la muerte de Jesús en la so cruz. that the death of the cross of Jesus be revealed to Verás us. el cambio radical que va a haber en personas. You will see a radical change in the Nuevecitas y person. viejitos en Cristo, ¿no? Que tienen muchos años viniendo a la iglesia. For those who have been longer in the church. ¿Por qué? Why? Porque ahora ya no vas a querer hacer nada más que lo que oiga del Espíritu Because you're Santo. not going to want to do nothing but what the Holy Spirit tells Porque you ya to do. sabes el propósito de lo que tú veniste. Because then now you know what the purpose you came for. Yeah. Hacemos con nuestro esfuerzo We do with our own strength lo mejor para dar cumplimiento to give the best, to give fulfillment a las reglas eclesiásticas. to church rules. Pero eso no es el plan de Dios. But that's not God's plan. Porque la esencia de Dios es el amor. Because God's essence is Y love. todo lo que hagas, hazlo como para... And everything you El Señor. do it for the Lord. Amen. Pero ¿por qué no le damos la prioridad al Señor? But why do we not give God the priority? ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué nuestra manera de conducirnos en la vida cristiana no es correcta? Why is our way of conducting ourselves in Christianity Podrás is tener buenos incorrect? modales, vestir muy bien y todo lo que aparentamos por fuera ser. You can have all good things, you can dress well, and everything could appear good. Pero adentro, But within us, adentro de ti. inside you, ¿Por qué? why? Porque el Espíritu Santo quiere tratar con tu espíritu Because the Holy Spirit wants to deal with your spirit todos los días all the days y guiarte, and guide you, instruirte, instruct you, capacitarte. give you the capacitate you, ¿Sí? ¿Por qué? train you. Why? Porque el sistema en donde nosotros pertenecemos ahora Because in the system where we now belong in es el sistema del reino de Dios. is the system of God. Las instrucciones vienen del Señor. Instructions come from God. Sí, podemos aprender muchas cosas bíblicas, We can learn so many biblical things, pero no nos ayudan. but it doesn't help us. ¿Por qué? Why? Porque no sabemos cómo oír la persona del Espíritu Santo. Because we don't know how to hear the voice of the Holy Spirit. Tenemos el conocimiento sensorial. We have only the required knowledge. Vemos situaciones críticas y difíciles en nuestras vidas que podemos acabar con ello, We see critical Así. situations in our lives that we can end with them immediate, pero no lo hacemos. ¿Por qué? but we don't do it. Why? Si tienes el conocimiento, If you have the knowledge, it's good. ¿qué falta? What's lacking? La osadía de la persona del Espíritu Santo en tu espíritu. The boldness of the person. ¿Por qué? Why? Vean los apóstoles una vez que ellos fueron testigos de la muerte de Jesús. See the apostles once they were witnesses of the death of Jesus. En cuanto ellos recibieron la orden de esperar el Espíritu Santo, From the moment they received the instruction to wait for the Holy Spirit, estaban oyendo a uno muerto que resucitó. they were hearing one that died and rose again. Dijo, si este resucitó, y vale más ir a esperar la promesa. He said, if this one raised up, it's better for me to go and receive the promise. Y recibiréis And you shall receive poder power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu when the Santo. Holy Spirit have come ¿Por upon qué? you. Why? Porque Dios, así como es amor, Dios es poder. Because just as how Jesus is love, Y He's nosotros, power. Dios quiere que andemos ejerciendo el poder de Él. And God wants us exercising His power. ¿Por qué Dios quiere que ejerzamos el poder Why de does He Dios? want us to exercise His power? Porque si algo hay en este mundo es pura maldad. Because if there is something in this world, it's all Lo darkness. único que tiene victoria en este mundo es la iglesia. All who have victory in the earth is the church. Es no hay otra cosa. There is no other thing. Esto no es entretenimiento. This is not entertainment. Esto va a ser de muerte eterna a vida eterna. This is from eternal death or eternal life. Mucha gente no está consciente de eso Many are not conscious of this, y no sabe cómo hacerlo. and they don't know how to do it. Y la única manera de hacerlo And the only way to do it es que estés convencido is to be convinced que Jesucristo that Jesus Christ sigue vivo. is alive.
continues being alive. Pero es a través del Espíritu Santo que te ayuda. But it's through the Holy Spirit that He helps you. Tu caso es diferente al mío. Your case to my case is different. Cada uno tiene diferentes And situaciones. each and every one of us have a different case. Pero tenemos al mismo Espíritu. But we have the Holy Spirit. ¿Sí? Nosotros pensamos individual. We think individually. Él no piensa así. He doesn't think like Él that. piensa colectivamente. He thinks collectively. Somos uno en Él. We're one in Him. ¿Entendió? ¿Comprendió? You understand? Nosotros pensamos en yo y mi casa. Many think, well, me and my home. ¿Sí? Estoy hablando de mi casa física. Pero el Espíritu Santo está desarrollando el proyecto de Dios. But the Holy Spirit is developing the project of God. Diga gloria a Dios. Say, glory be to God. Aleluya. Hallelujah. Es muy importante It's very important que leas este versículo lo más que tú puedas. to read the scripture the most that you can. Porque si ya tú tienes Because salvación, You now have salvation. si tú tienes a Cristo en tu corazón If you have Jesus in your heart y tienes duda de algo que Jesús haya dicho o hecho, and you have doubt of something that He might have said or might have done, aleluya. Tú necesitas verlo con los ojos espirituales, You la need to- muerte de Jesús. you need to see with your spiritual eyes the death of Jesus. ¿Por qué? Why? Porque eso te va a convencer a ti para siempre Because I will forever convince you que es una realidad la vida del reino de Dios. that the life of the kingdom is a reality. Y esto que estoy enseñando hoy, This is what I'm teaching today. multitudes lo van a aprender. Multitudes will learn of it. Yo Amen. veo estadios llenos con gente tirada llorando, I see stadiums full of people on the floor porque el crying Espíritu Santo va a abrir because the Holy Spirit, los ojos espirituales y will van a ver la open crucifixión. the eyes of their, Haz de cuenta que and they nos will van a see their transportar crucifixion, and al día que sucedió eso. it will be taken back to the day that happened, Y ahí vamos a estar presentes viéndolo. and then we'll be there present watching. Cuando vuelva a tu entendimiento natural, When it comes back to your natural te vas a understanding, avergonzar de ti mismo, you'll be ashamed of yourself porque vas a decir, mira lo que he estado haciendo. because you're going to say, look at what I've been Mire doing. cómo estaba pensando. Look at and the way that I was thinking. Wow, come on. ¿Por qué? Why? Porque la persona del Espíritu Santo Because the person of the Holy Spirit, te gritaba pero no oías. he yelled, but you listened not. Te hablaba y no oías. He spoke, but you heard not. ¿Por qué? Porque tú traes tu agenda. Why? Because you have your own agenda. Amén. It's good. Vea bien. Cuando Jesús estableció su reino, When Jesus established his kingdom, dijo a sus apóstoles, he said to his apostles, hagan discípulos. make disciples. Si el discipulado o el tipo de discipulado de la iglesia, If the discipleship or disciple, quiero que tú lo Of veas, the ¿es church. carnal o es espiritual? is it spiritual or is it not? Is it carnal or spiritual? ¿Dónde es un discípulo? Where is a disciple? En el espíritu. In the spirit. ¿Y qué tenían los apóstoles para los discípulos? And what did the apostles have for the disciples? Tenían unción, They had anointing. Yeah. tenían provisión, They had provision. pero el que hacía el trabajo Yes. dentro de cada uno de esos But the discípulos one who did the work in each and every one of era those el Espíritu disciples Santo. was the Holy Spirit. El plan de Dios es que inmediatamente empezara esa relación entre el discípulo y el Espíritu Yes, Santo. the plan of God was so that the disciple and the Holy Spirit, their relationship Porque began cuando el immediately. discípulo es discípulo, Because when the disciple is a el Espíritu Santo te discipleship, susurra. the Holy Spirit Él sabe tu condición whispers emocional y física. and knows the conditions Y Él and viene y desires, and te He dice, comes and aunque tells estés you, cansado, tienes que llegar temprano a la iglesia. even though you're tired, you still need to show up to church on time. Come on. Hallelujah. El Espíritu Santo te va a decir, no costó $3 tu salvación. Come on. The Holy Spirit's not going to be like, it was $3 your salvation. No.
Cuando el Espíritu Santo te revela la muerte de Cristo When the Holy Spirit revealed the death of Jesus, y estás metido en problemas, you're in problems porque yo no voy a parar de orar because I'm not going to stop hasta praying que a cada uno de ustedes until each and every se, one les of haya, se nos haya you revelado it be revealed esa realidad. that reality. Porque si no, no va a haber nunca Yes, come on, because then never there una will formación be de un discípulo. a formation of a disciple. Oh, come on. Jamás. Never. Wow. Se ha convertido la iglesia en una iglesia para carnales. The church has converted in a church for the carnals. Hablan de la persona del Espíritu Santo, pero no es lo más importante. They speak of the person of the Holy Spirit, but it's not the most important person. Aleluya. Hallelujah. Vean cómo se conducían See how they los apóstoles how the apostles conducted themselves. en el inicio, cuando la iglesia empezó. In the beginning, when the church begun. Ve conmigo ahí al libro de los Hechos. Go with me to the book of Acts. Aleluya. Hallelujah. Si tú dices, If pastor, you say, quiero orar por algo en especial, I want to a pray ver qué quiere Dios de mí. No, something specific to see what God diles, wants of me. Señor, muéstrame la muerte No, don't just muéstrame say, tu muerte en la cruz. Father, demonstrate the death of Jesus Que at esa the sea tu cross. oración. That be your prayer. El hombre que ve eso Man- en su espíritu The man who sees that in their spirit y juega con eso, and plays around with it. ¿sí? ¿Qué le pasó a Ananías? What happened to Ananias? ¿Se suicidó? Yeah. ¿Él se suicidó? He committed suicide. ¿Por qué? Why? Sabía que estaba mintiéndole a un Dios vivo. He knew that he was lying to a living God. ¿Por qué le habéis robado? He said, why ¿Por have qué le you habéis mentido al Espíritu or Santo? why have you lied to the Holy Spirit? Recuerda que el Espíritu Santo es Dios. Remember, the Holy Spirit is God. ¿Sí? Él conoce tu mañana, He knows your tomorrow, tu año que entra, your coming year, el día que te tengan en el cajón porque se te acabó tu tiempo and aquí the en la time tierra. where they have you in the coffin because your time has ended on the earth. Todo. Everything. ¿Sí entendiste? You understand? Y si viniste a hacer algo And if you came to do something con un proyecto divino, for a divine project, no lo vas a hacer si no andas en el Espíritu. you're not going to be able to do it if you're not in the Spirit. Podemos tener unción, We can have anointing. podemos hacer que las personas caigan al suelo, We can make people fall to the floor. podemos tirarnos el saco y hacer esas cosas, We can take our coat off and pero eso no hace a que la persona ande en el Espíritu. but that doesn't mean that the person is in the Spirit. ¿Entiendes? That's good. Aleluya. Hallelujah. Estamos en el libro de los Hechos. Are we in the book of Acts? Aleluya. Hallelujah. Si lo encontraste, di gloria a Dios. If you found it, say Capítulo glory 11, to God. versículo 12. Capítulo 11, versículo 12. Chapter 11, verse 12. Hallelujah. Amén. ¿Estás leyendo la Biblia o estás leyendo un libro que no es la Biblia? Are you reading the Bible or a book that is not the Bible? Dice, el Espíritu me dijo, It says, then the Spirit told me que fuese con ellos sin dudar. to go with him, doubting nothing. Él conoce el corazón de todos los que te rodean, He pues. knows the heart of each and every one who surround you. Pues me voy a encomendar a Dios a ver cómo me va. Ahí va. Well, I'm going to ¡Ey! command myself to No. Jehovah and see how things will go. No. Si el Espíritu Santo If the Holy Spirit no tiene ese tipo de comunión contigo, párate en tu vida cristiana. has not that type of
communion with you, you need to Deja stop de leer yourself in your todos los mind. libros que existen. Stop Deja de reading oír a all the todos books los you're que reading. oyes Stop y hearing everybody ponte hearing. a leer la palabra de Dios Then begin to read y the a oír Bible la voz del Espíritu and Santo. to hear the voice of the Holy Spirit. ¿Tú crees que es más poderoso el apóstol Pablo que tú? Do you think the Apostle Paul is more powerful than you? ¿Y por qué? So then why? Pablo, es cierto, hay que honrar a Pablo. Yeah, Pablo let's fue honor un him. He hombre was, que dio su vida para que gave nosotros his tuviésemos ahora. so that now Pero Pablo we no can. tomó la decisión. But Paul didn't make a hizo una- Pablo did not no make a tomó dec- la decisión. He didn't make the decision. La decisión de ella era matar a los cristianos. His decision was to kill the Christians. Y esa voz le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? And that voice said, Paul, why are you following me? Esa voz que oyó del cielo. The voice he heard from heaven. Seguía la iglesia. He followed the church. Mataba a la iglesia. He killed the church. ¿Lo ves? Do you see it? ¿Lo ves? Do you see? Tienes que aprenderlo. You need to learn. Que tienes que ser ya el resto de tu vida. The rest Si of your no te life. guía el Espíritu Santo, If the Holy Spirit does not guide you, vas a tener muchos momentos muy desagradables en tu vida. you're going to have unpleasing moments in your life. Y no creo que Dios quiera que sus hijos suframos. And I don't think God wants his children to suffer. Tal vez usted pueda decir, hay muchas evidencias de sufrimiento de los apóstoles. Maybe you can say, well, there's a lot of evidence of suffering for his apostles. Pero dijo el apóstol, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Yes, but the apostle Paul said, whatever I live in the flesh, I live it in the Holy Spirit. No dice, yo uso una fe muy poderosa, no. He says, I don't use a super powerful. Uso la fe Power. de Jesús. He says, but now I Lo use que the vivo faith en la of God. carne, He says, lo vivo en whatever la I fe live in de the flesh, Jesús. I live it in the faith of God. Estamos leyendo el libro de los Hechos, We're reading the book of Acts, en el capítulo 11, versículo 12. chapter 11, verse 12. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. The Holy Spirit told me to go with him, doubting not. ¿Sí? Iban a una misión exclusiva. They were on an exclusive mission. ¿Lo ves? Luego lees la historia ahí en tu casa. You can read the story at home. Todo ahí del capítulo 11. The whole chapter 11. Siempre recuerda Always remember que los apóstoles de Jesús that the apostles of God era que ellos formaran discípulos. is for them to form disciples. Yeah. Pero la manera de enseñar de los apóstoles a los discípulos But the way of teaching the apostles to the disciples era a través de los dones espirituales. was through spiritual gifts. ¿Sí? Imagínate, el apóstol empezaba a enseñar. Imagine the apostle Paul began to teach. No decía, abran la Biblia, no había Biblia. He didn't say open the Bible. Back then there were no Bible. Pero podía decirle, tú, Pancho, saca la navaja que traes ahí, tráemela para acá. But he could say, Pancho, ¿Y you cómo who sabía has este que that traía una knife, navaja? bring it to me. Well, how did he know I had that? Tú, ya no te estés acostando con tu suegra. Hey, you, no more sleeping with your mother-in-law. Ahí están, son testimonios bíblicos. Those are biblical testimonies. Sí, luego van a decir, no, este no está bueno. No, sí tomo Pepsi, como pizza, pero Yes, I eat estoy hablando la drink palabra Pepsi de and I Dios. eat pizza, but I'm telling you about the Word of God. Es tiempo, hermanos. It's time, brethren. Este remanente que está aquí es un ejército muy grande, This remnant that is here is very powerful, pero en el Espíritu. but in the Spirit. ¿Eh? Que sea el Espíritu Santo el que te diga, Be the Holy Spirit to tell you, va a pasar esto. this is going to happen. ¿Para qué nos avisa? Why does He warn us? ¿Para qué, mijo? Para estar preparado. So that we could be prepared. ¿Por qué? Why? Porque nosotros somos los ejecutores. Because we are the ones who execute. Aleluya. Hallelujah.
Cuando comiences a oír la voz de Dios, When you begin to hear the voice of God, solamente hazle caso. only listen to He Him. visto hombres de negocios que Dios ha llamado, I've seen God who called businessmen que eran cristianos that were Christians de banca, of bench from the pew. que venían a la iglesia y gloria a Dios y aleluya, tú They sabes. came to church and glory, hallelujah. Pero ellos eran hombres de oración. But they were men of prayer. Y de repente And suddenly, el Espíritu Santo les mostró the Holy Spirit demonstrated la realidad de sus vidas the reality of their lives a través de la cruz. through the cross. La Biblia nos enseña que si habéis muerto con quién, The Bible teaches us if you have died with Christ, moriste con Él en la cruz y no did sabes you lo que es die la muerte de Jesús with en la cruz. Him, but you don't know what the death of the cross is. Si habéis muerto con Cristo, ¿dónde murió It says if Cristo? you have died with Christ, where did He ¿Y die? por qué no tiene valor la muerte? So then why doesn't the death have a value? ¿Cómo va a tener valor la resurrección si no murió? How is the resurrection going to have a value if they didn't even die? Por eso no hay salvación. That's why there's no salvation. Perdónenme, pero Wow, forgive hay me, miles que creen but que son there's so salvos, pero no many son that salvos. believe to be saved, but they're really not saved. Come on, that's true. Y lo gritan, no, resucitamos And they con yell, Cristo. we raised up with Christ. Pero nomás se voltea el hermano y le encaja el cuchillo por atrás. But then immediately the brother turns around and then they stab them in the back. Y nomás tiene chance de robar, roba. And if they only have a chance to steal, they steal. Come on. Ah, este trae otro espíritu, ¿no? Oh, this one has another spirit. No es el Espíritu It's not Santo. the Holy Spirit. ¿Sí? Dice que nosotros somos los pámpanos. It says that we are the branches. ¿Sí? Y el que no lleve fruto, And he who bears not fruit, come on, será cortado. shall be cut off. ¿Por qué? Why? Porque hizo como que es cristiano. Because they acted like they were Christians. Te voy a hacer como los maestros en la escuela. A ti te voy a sentar allá en otro lugar. I'm going to tell you. Sí. Voy a orar doble por ustedes para que... I'm going to pray double for you guys. ¡Aleluya! Hallelujah. Veo otra evidencia bíblica. See another evidence in the Bible. En Hechos 16, 6. 16:6. Esta fue una visión. This Y was a atravesando vision. Friga y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Then when they had gone through in the region of Galilee, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word. No, si hay que hablar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, hermano. Gloria a Dios y aleluya. No, but we need to teach the word of God in glory, hallelujah. ¿Sí o no es cierto? ¿Han oído ese tipo de personajes? Bueno, aquí el Espíritu Santo le dijo, no Here, van a hablar la the palabra. Holy Spirit told them, you will not preach the word. ¿Quién lleva el orden de tu vida? Who takes the order of your El life? Espíritu Santo. The Holy Spirit. ¿Lo ves? You see it? Puedes leer el libro de los Hechos, te lo recomiendo. You can read the book of Acts, I recommend it. Todo hombre que se mueve guiado por el Espíritu Santo All man that is led by the Spirit es específico is specific a lo que Dios quiere hacer. to what God wants to do. ¿Sí? Ahí en Romanos 8:14, In Romans 8:14, creo que vamos a ver algo see muy there. tremendo. something very tremendous. Capítulo 8, versículo 14. Romans 8:14. Ahora te vas a dar cuenta Now you're going to realize que sabemos lo que dice la Biblia, that we know what the Bible says, pero no vivimos lo que dice la but Biblia. we don't live what the Bible says. La Escritura dice ahí en el 14, 14 says, en el versículo 14, verse 14, aleluya, hallelujah. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, For as many are led by the Spirit of God,
Esos son los hijos de Dios. These are the sons of God. Te puedo poner muchos ejemplos que yo mismo he vivido, I can put a lot of examples that I've lived. que vienen personas a pedirme consejos That people come to ask for counseling, y no creen en la palabra de Dios. but they don't believe in the word. A unas hermanas les he dicho, no te cases con ese hombre porque no tiene el Espíritu de Dios. Some women, I've told them, don't marry that man because they don't have the Holy Spirit. Y ahí van y se casan. And then there they go, they get married. Entonces que se acabó el grupito, ¿no? Aleluya. Entiendan eso. Understand that. ¿Y por qué? Si la Biblia dice no hagas esto, ¿por qué no le hacemos If the caso? Bible tells you don't do that, so why don't we listen to it? Porque no oyes a la persona del Espíritu Because you Santo. hear not the voice of the Holy Spirit. ¿Sí? El Espíritu Santo no se sale de este contexto. The Holy Spirit does not get out of this context. ¿Sí? Hay un versículo en la Biblia que dice la Escritura: There's a scripture that says in the Bible, haz do la palabra de Dios. the word of God. Sé hacedor Be a doer de la palabra de Dios. of the word of God. Porque es el Espíritu Santo hablando. Because it's the Holy Spirit speaking, ¿Sí? right? Entonces, yo me he dado cuenta que personas, So I realize that people, la Biblia te está diciendo, ya estás the sana. Bible's telling you you're already healed. Ya eres libre. You're free, Pero siento pasos en el techo. Es para que le agarres, pues si no le agarras. oh, I hear steps in the attic. Y todo se resume, fíjate, todo esto se resume, And this is all around. ¿sí? Porque hay muchos libros, cómo controlar tu mente, There's a lot of books cómo on how to pensar control your bien. mind, Cómo, how to think ¿sí me this. explico? Hay tanta literatura de eso. There's so much literature for it. Ni que tú fueras más poderoso que el Espíritu Santo. It's not like you're more powerful than the Holy Spirit. Déjense de cosas y de que la mente. Tú tienes la mente del Señor, You have the mind of Christ, ¿sí? Pero tienes que oír la voz del Espíritu but you Santo. need to hear the voice of the Holy Spirit. ¿Sí? Yo he conocido personas que se encierran en un cuarto y dicen, no voy a salir, precioso Espíritu Santo, hasta que yo sepa qué voy a hacer. There's people who have gone in their rooms and they say, I'm not going to leave this room until the Holy Spirit tells me what to do. Y les han ofrecido negocios buenísimos. And they've offered good business deals. Y sales del cuarto y dices, no quiero hacer el negocio. They come out of the room and they say, I don't want to do the ¡Estás business deal. loco! But you're so No quiero hacer el crazy. negocio. I don't want to do the business Pasan deal. 5 o 6 meses y Six, el five- otro están en 5, 6 prisión months. 3, 4. Pass, and then some of them from the business deal are in prison. Nomás por haber oído la voz del But it was Espíritu. only because he heard the voice of the Holy Spirit. No inviertas Don't invest sin ser guiado por el Espíritu Santo. without being led by the Holy Spirit. Saber invertir guiado por el Espíritu Santo Knowing to invest, being led by the te va a dar Spirit, la garantía de éxito. gives you a guarantee of success. Oí Amen. un testimonio I heard de a un, witness de un hermano de testimony que era discípulo de Kenneth Hagin. that he was a disciple of Un Kenneth joven, Hagin. A young boy, tenía 25 años was like 25 years old, y oyó un cassette and he heard a cassette en aquellos tiempos de los cassettes in the times of cassettes que decía cómo andar en el Espíritu. that said knowing how to be in the Spirit, being led by the Spirit. Y se enfocó él And he focused, a orar y Sí. pedirle a Dios pray and ask God que le enseñara cómo to teach him how oír la voz del to Espíritu. hear the voice of the Holy Spirit. ¿Sí? Habló con Dios He spoke with God, y se aferró todos los días. and he Se, put the effort every day a estar hablando con Dios y decirle, Señor, in speaking with God enséñame a oír tu voz. and telling him, teach me how to hear your voice. ¿Sabes cómo
¿Qué es el primer síntoma que debe tener una persona? You know what the first symptom a person should have? El tipo de paz de Dios en su corazón. The type of peace of God in their heart. Así es. Yeah. Todo lo que te quiere distraer, Everything that wants te to roba la distract paz. you will steal peace. O andas acelerado, acelerado. Or you're like rushing. Y nadie me entiende, nadie me And quiere. nobody understands me and nobody loves me. No, sí, ¿verdad? Fíjate, ¿verdad? Aquí no hay ni uno de esos, pero Here, there's none of those. es en verdad. It's true. Síntoma número 1 que la presencia del Espíritu Santo está operando en tu vida es la paz. The first symptom of Que that sobrepasa God is todo operating entendimiento. that the presence of God is operating you is peace. Ese hombre tenía más que, creo This que una man cantidad had- pequeña para subsistir. He had only little. a small amount to sustain, to live. Y dice que empezó And he began a preguntarle al Espíritu Santo, to ask the Holy Spirit, tengo que trabajar, I need to work, tengo que ganar dinero. Y oí una voz del Espíritu and y I le need to dijo, hear money, or need to earn money. And the Holy Spirit said, negocios. businesses. Y ahí estuvo unos días orando, And there Señor, he was negocios. for some days Pero para hacer praying. negocios se Businesses. necesita dinero, He said, well, to make business, you need money. ¿sí? Pero la Biblia dice compra sin But the dinero. Bible says, buy without money. Y no es la cantidad de lo que vas a invertir. And it's not the amount you're going to invest. Para Dios es lo mismo. For God is the same Sí, una inversión de $1,000 a una inversión de investment of a 150 million. millones de dólares. of 150,000. Estoy exagerando un poquito, pero $1 million. Es lo I'm mismo para él. exaggerating a little bit. el punto es que tú sepas The point is for you to know que cuando Dios te dice algo, tú le haces caso y tú lo haces. when God tells you to do something, you listen and you do it. Come Y on. dice que llegó a un sitio y oyó que le dijo una persona, oye, yo ando ocupando un troque así, 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 así. And he said that he got to a place and he told, hey, I need a Ah, truck qué and bien, this and this and qué that. And they said, bueno. oh, Ojalá okay, good. Dios I hope God te ayude a help encontrarlo. you find it. Y llega a otra parte y le dice Then a he esa goes to another persona, place and that person ¿no tells sabrás him, quién me quiera comprar este troque? do you know anybody who want to buy this truck? El otro andaba buscando. That the other one was looking. Le dice, bueno, ¿qué te He puedo said, dejar de garantía? Me "What lo can I llevo el leave troque in y guarantee?" en 2 días te traigo el dinero. I could take the truck, but in 2 days I come and bring you the payment. Ah, no hay problema. He said, oh, no problem. Vamos a que dejes el título en blanco. He says, leave Fue, the llevó el title. carro I take the y car. le dijo, aquí mira este troque. And then they say, hey, look at this truck. Muy buen precio. Very good price. Se lo pagaron, They paid it. vino y pagó el dinero He came and paid the money. y se quedó con... And he stayed with. ¿Quién hizo el negocio? El Espíritu Santo. Who did the business deal? The Holy Spirit. ¿Qué hizo él? Hacer caso. What did he do? He just obeyed. ¿Qué nos hace falta a nosotros? What are we lacking? To Pero obey. tienes que oírlo. But you need to hear him. Tienes que oírlo. You need to hear. Amén. Amen. Bueno, iba a empezar, pero no me dio tiempo. I was going to start, but I don't have En any more serio time. iba a empezar, no, pero no me dio seriously. tiempo. I didn't have time. Pero no te puedes ir así. But you can't leave like this. No. De la persona del Espíritu Santo voy a estar hablando de aquí para que hasta el día que yo me vaya con el Señor. I will speak of the Holy Spirit until the day that I go to heaven. Yo no me voy a ir de este mundo I will not leave this earth sin ver multitudes ejerciendo el without poder de seeing Dios, multitude of people exercising power, dependiendo de Dios. depending on the Lord. Sí. Una vez que hay una multitud de esa gente van Once a there's a decir, multitude ¿y of estos de dónde those, están they're going saliendo? to say, pues?" where are these coming out from? Pero no puedes oír la voz de Dios si no eres discípulo. But you can't hear the voice of Recuerda God bien if eso. you're not a disciple. Remember Tienes que that. aceptar que eres un discípulo You de need to Cristo. accept that you are a Y disciple. para poder aceptar que eres un And to discípulo accept de that you Cristo, are a disciple se te of tuvo que Christ. haber revelado al Cristo en la cruz The muerto. cross, dying at the cross had Porque needed ahí to be moriste tú revealed también. because you also died there. Ahí se quedó la ruina. That's where poverty stayed. Come Ahí on. se quedó la enfermedad. Sickness stayed there. Ahí se quedaron los pleitos. There,
drama stayed. Ahí se acabó todo. Everything stayed there. Toda maldición. All curse. Segunda de Corintios. Hallelujah. Diga gloria a Dios y Say aleluya. glory be to God. Almost done, mi hermano. Segunda de Corintios 2 Corinthians 13, 14. Por si no lo encuentras, es el 13, último 14. versículo del capítulo. Dice la Escritura, la gracia del Señor Jesucristo. This is the grace of the Lord Jesus Christ. No dice la gracia del pastor. It doesn't say pastor's grace. La gracia del Señor Jesucristo. It says the grace of our Lord Jesus ¿Qué Christ. tipo de gracia es eso? What kind of grace is that? El regalo. The gift. Jesús, ese es nuestro regalo. Jesus was our gift, Sí, pero resucitado. but raised up. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de It Dios says the love of God y la comunión del Espíritu Santo and the communion of the Holy Spirit sea con todos be vosotros. with you all. Amen. Y la comunión It says in the con el communion Espíritu Santo sea con todos vosotros. with the Holy Spirit be with you all. Tú podrás hablar en lenguas, You can hacer speak in tongues. el que haces todo en las congregaciones You can be the y one that sirves does y esto y el otro, the- pero everything in si the tú no eres guiado congregation por and el you Espíritu serve, but if you're Santo, not led by the eres Holy un Spirit, problema para la you are a iglesia. problem for the church. Come on, that's right. That is right. Amén. Amen. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.